La primera exposición de esta tarde estará a cargo de don Óscar Álamos Guzmán. Don Óscar Álamos, ingeniero civil industrial con diploma en Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la misma universidad. Profesional de la División de Seguridad y Mercado Eléctrico a cargo del monitoreo continuo de la operación de los sistemas eléctricos del país, la elaboración de boletines sectoriales para las autoridades que den cuenta del acontecer de los sistemas y la creación y modificación de aspectos normativos y regulatorios para la correcta operación de los mismos. También es responsable de la coordinación de ejercicios de simulación de emergencias energéticas, donde han participado empresas privadas, los centros de despacho económico de carga y organizaciones públicas, como la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y autoridades del Ministerio de Energía. Desarrollo de los sistemas medianos, presente y futuro, a cargo de don Óscar Álamos Guzmán. Don Óscar, por favor. Señor decano de la Facultad de Ingeniería de la UMAC, autoridades presentes y estimados todos, primero que todo agradecer la invitación a esta discusión. Para nosotros del Ministerio es súper importante que las necesidades vengan desde aquellos que les son aplicados todos los desarrollos que estamos intentando producir. O sea, nos dimos cuenta, sobre todo en esta administración con el ministro Pacheco, que la participación de las comunidades en todo lo que es el desarrollo del sector energético es muy relevante. Y además que siempre es muy agradable venir a esta linda región. Me ha tocado venir varias veces y me encanta. Bueno, como decían, me presentaron, mi nombre es Óscar Álamos, yo soy ingeniero eléctrico y básicamente mi corta carrera se ha dedicado 100% a lo que son trabajo en la regulación. El objetivo de esta presentación es, primero, realizar un barrido de la actual regulación que vigente para la planificación y la tarificación de los sistemas que llamamos medianos. También vamos a hacer una exposición de los diagnósticos que como equipo a cargo del desarrollo del proyecto de ley hemos levantado desde las regiones donde existen estos sistemas, básicamente Magallanes y Aysén, para terminar con contarle un poco cuáles son los principales lineamientos que estamos vislumbrando para el desarrollo del proyecto de ley de los sistemas medianos. Les recuerdo que el proyecto de ley, de acuerdo a la Agenda de Energía, está comprometido su ingreso para el primer trimestre de 2016. ¿No? O sea, nos quedan 4 meses, digamos, de trabajo para este proceso. ¿No? Respecto a la estructura un poco de la presentación, yo lo planteo en tono de pregunta. O sea, vamos en una primera etapa a ver qué es un sistema mediano, ¿ya? ¿Por qué hay que regularlo de forma especial? Aquí la autoridad del CEREA lo ha dicho, o sea, no se puede ser considerado de la misma forma que los sistemas interconectados, tanto por condiciones de oferta como de demanda. Por lo tanto, queremos saber qué es un sistema, por qué regular, cómo es la planificación y la tarificación actual de los sistemas medianos, para después la segunda parte, lo que les comentaba, es más relacionado al proyecto de ley en sí, un poco mostrarles los diagnósticos y finalmente los pilares que hemos identificado como clave en el desarrollo de este proyecto de ley. Partimos entonces con definiciones. ¿Qué es un sistema mediano? La ley corta del año 2004 define los sistemas eléctricos medianos como aquellos sistemas de capacidad instalada mayor a 1.500 kilos y menor a 200 kilowatts. Tienen características de ser sistemas, así como geográficamente son aislados, también desde el punto de vista eléctrico. O sea que no están conectados ninguno de los dos sistemas interconectados, ni el del norte grande ni el central. La ley contempla y admite la propiedad integrada vertical de todos los segmentos: generación, transporte y distribución. Y también, si bien contempla la propiedad integrada, también admite la operación conjunta de más de una empresa generadora, lo que exigiéndole sí que estas empresas se coordinen, garantizando el cumplimiento de las condiciones de seguridad
de calidad de servicio y otras que le son planteadas los mismos sistemas. ¿Ya? Teniendo un poco la definición clara de qué es un sistema mediano, ver dónde están. ¿Ya? Y podemos ver que los sistemas medianos actuales son dos en la región en la 10ª región, Cochamoyo Nopirén, donde participan empresas en generación transmisión de Grupo Saesa, la empresa Sagesa en verdad es el nombre, pero es de Grupo Saesa, la empresa eléctrica Cuchildeo, que conviven en el sistema Nopirén, 3 sistemas en la región de Aysén, Palena, Aysén mismo y General Carrera, y los 4 sistemas de la región de Magallanes, Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Williams, donde conviven a partir de este año en generación y transporte la empresa Edelmac, que es del grupo CGE, más Pequet Energy, que es la propietaria de los molinos que están en Cabo Negro. Veamos un poco las magnitudes. Si uno ve SIG-SINC y los compara con el resto de los sistemas, queda claro que no puede uno considerar que son similares, o sea, ni por capacidad instalada ni por generación de energía. Podemos ver también que el sistema de Punta Arenas es el sistema mediano más grande de todos los que hay en el país, con, me parece esto de diciembre de 2014, capacidad instalada de casi 90 megas y una generación de energía anual de 240.000 megawatt hora. Aquí les quiero destacar un poco las composiciones de los sistemas, digamos, agrupándolo por región de los sistemas medianos. Vemos que en el sistema de los lagos hay una convivencia de tecnologías, donde está la tecnología diésel, y también hay unidades hidráulicas mini hidro. En el sistema Aysén uno puede ver que la matriz tiene tres componentes energéticas, una componente importante diésel, que opera básicamente de respaldo, más una componente importante hidráulica y una componente pequeña pero en expansión de eólico. Y el sistema Magallanes, como bien dijeron anteriormente, es básicamente a gas con respaldo diésel, salvo en aquellos sistemas donde no haya gas, que es el caso de Puerto Williams, que es 100% diésel. ¿Cuál es el marco legal actual de los sistemas medianos? Bueno, está la ley eléctrica, la ley corta 1, donde a partir del artículo 173 comienza a definir qué es lo que es el sistema mediano y todas las consideraciones que se deben tomar para la planificación y la expansión de los sistemas. Los puse en orden cronológico, pero están los 2 reglamentos que actualmente están vigentes para los sistemas medianos. El primero, que regula el estudio mismo, que data del año 2005, y el estudio que fue aprobado este año, como les comenté, que la ley efectivamente admite la posibilidad de que, y que hoy día es realidad, de más de un operador en el segmento de generación. Por lo tanto, el reglamento que salió este año justamente coordina tanto la distribución de los ingresos de los sistemas eléctricos entre estos 2 operadores y también cómo deben coordinarse. Y lo otro importante es que sí hay una norma técnica que es especial para los sistemas medianos, que sí se adapta a las condiciones del mismo sistema. Y el último punto que les quería comentar es, respecto al marco legal, es la distribución. La distribución se regula en función al valor agregado de distribución, que básicamente es un peaje, y aplican para los sistemas medianos los términos generales de la regulación, es decir, no hay diferencia entre el negocio de distribución en los medianos que en los sistemas interconectados, valen las mismas reglas, por lo tanto todo lo que ustedes han visto de, no sé, iniciativas como equidad tarifaria que están saliendo en la prensa, aplica a los sistemas medianos también. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué regular los sistemas medianos? Bueno, ya hemos dicho que los sistemas tienen condiciones especiales, ¿ya? Y tenemos que adaptarla a esta regulación energética chilena que data de la Ley General de Servicios Eléctricos desde el año 80. Es una norma que en el mundo fue muy bien mirada, fue la primera en desregularizar lo que es el servicio de la electricidad, fue copiada y sigue siendo copiada por gran cantidad de países. O sea, si uno ve la regulación, por ejemplo, la peruana, es una copia exacta de lo que es la regulación eléctrica chilena. O sea, siempre se habla que Chile es pionero en los desarrollos energéticos, o sea, siempre ha sido súper bien mirado. Esta regulación, como les decía, se basa en los mercados competitivos, cosa que
así tal cual no es adaptable a sistemas que son aislados geográficamente, que tienen demandas bajas, que no le permite aprovechar lo que es la base de los mercados, que es la economía de escala y de ámbito. Entonces, bajo esas consideraciones, no es aconsejable, porque no se promovería el desarrollo de los sistemas tarificar a costos marginales, que es la base de los sistemas interconectados, sino que a través de criterios de costos medios eficientes, ¿ya? ¿Y qué busca la regulación? O qué es lo que buscaba, porque le hemos hecho críticas dado la realidad hasta ahora, es que buscaba viabilizar obras de alto costo de inversión y bajo costo de operación, y con costos medios bajos, que a través de un sistema de tarificación a costo marginal no resultarían viables. Ese era el espíritu de la ley. La ley, entonces, ¿cómo regula los sistemas medianos? A través de señales de eficiencia. El estudio de sistemas medianos hace cálculos tanto de costos incrementales de desarrollo, que es una adaptación de la teoría marginalista a la particularidad de los sistemas medianos, y por otro lado, una metodología de costos medios de largo plazo de una empresa modelo eficiente única que opera en los sistemas medianos. La estructura, entonces, es que el costo incremental de desarrollo define el plan de expansión, que es obligatorio para los operadores del sistema. Se decreta a través de un decreto firmado por el ministro con la tecnología, el tipo de tecnología, los dimensionamientos y los plazos que definan el estudio. Y por otro lado está la empresa modelo, que busca una señal de eficiencia, que es la que define la tarifa. Este tipo de tarificación se aplica en otros sectores, o sea, no ha sido una metodología que se sacó del sombrero de payaso, o sea, del mago, sino que se aplica en los sectores sanitarios y telecomunicaciones, con algunas diferencias que, por ejemplo, que la planificación de ellos es indicativa y no es vinculante, como el caso de los sistemas medianos. Este es un punto súper importante que respecto al monopolio, porque se le ha identificado como el gran problema de los sistemas medianos, y nuestra impresión es que el monopolio en sí no es malo, solo si es bien regulado, ¿no? Y esta es la misión de nosotros de, como Estado, ir monitoreando cómo está la aplicación de los sistemas eléctricos y ver si efectivamente las reglas se están cumpliendo de forma tal que, si bien exista monopolio, existan las señales de eficiencia para que este monopolio se desarrolle de forma óptima. Por lo tanto, la señal de monopolio, la tarifa, como les comenté en el punto anterior, la tarifa se fija en función a la operación de una empresa modelo eficiente. No se fija en función a lo que la empresa real determine. O sea, para efectos prácticos, aquí en la zona, ni Pequet ni del MAC va a ser capaz de definir efectivamente cuál es la tarifa que debe pagar la señora Juanita, ¿ah? Está a cargo del regulador, en este caso es la Comisión Nacional de Energía, que les voy a comentar un poco más adelante, que en función a proyecciones, a modelos, a tecnologías y a costos del momento que se realice el estudio, define cómo debe ser tanto expandirse como debe ser tarificada la empresa. Es súper importante esto, que dado que reconoce el monopolio, o lo acepta, los sistemas medianos es el único sistema que la ley reconoce en generación y transmisión una planificación centralizada obligatoria, y que realiza el Estado en busca de señales de eficiencia a través de tarifas. Y eso es súper importante. Esto lo dejé un poco, que hace motivo de discusión, y nosotros estamos también conscientes de eso, es que claramente el rol de la energía renovable en zonas aisladas es súper importante. O sea, efectivamente, como comentaban anteriormente, la dependencia de recursos fósiles que son finitos, en el caso de la región tienen el gas acá, en el caso de Aysén y de los lagos se operan en función a diésel, que es importado, genera una dependencia o una fragilidad del sistema que debe ser, dado que es el Estado el que planifica, debe tener estas consideraciones en su planificación. ¿Qué es lo que dice la Ley de Energías Renovables, que salió hace un par de años? Dice que los planes de expansión de las instalaciones de generación de cada sistema mediano deberán contemplar proyectos de medios de generación renovable no convencionales y deberán priorizarse en relación a otras fuentes de energía primaria, considerando una expansión eficiente del sistema. Aquí lo único que dice es que o en la práctica lo que se hace es que al momento de llevar a cabo la planificación centralizada se hacen esfuerzos para hacer competir proyectos de energía renovable, ¿ah? Pero estos entrarán o estarán considerados en el plan de expansión si y solo si significan una baja de costos para el sistema, ¿ah? Esa es la visión que actualmente está en la regulación, ¿ah?
Por lo tanto, no hay mayores incentivos en la ley para la inserción de energía renovable en los sistemas medianos. O sea, no hace discriminación de tecnología. Si es el gas, es el diésel o es el eólico en algún sistema mediano, es sí, solo sí, genera una baja en la tarifa cliente final. No tiene otras consideraciones ni de diversificación, ni de cuota, ni de ninguna cosa que en el sistema interconectado sí aparecen. ¿Cómo se compone entonces la tarifa? Haciendo un resumen de lo que le acabo de comentar, hay una regulación que es particular para los sistemas medianos, que es una planificación centralizada del segmento de generación-transmisión, y se fija tarifa en función a ello. Y por el otro lado, hay una regulación general para lo que es todo el negocio de la distribución. ¿Ya? Y importante que la tarifa a clientes finales que se paga en cada uno de los sistemas medianos es una ponderación de los precios de nudo de cada distribuidora. Eso hace que, por ejemplo, la tarifa en Puerto Williams se asemeje a la tarifa de Punta Arenas, siendo que en Punta Arenas es a gas y en Puerto Williams 100% diésel. Hay un subsidio cruzado entre los sistemas. Pero el estudio se encarga de calcular precios de nudo, o sea, precios donde se transaría energía en cada una de las barras de retiro. Gráficamente esta es la composición de las tarifas para volver a hacer un poquito más jadero, pero para que quede claro, el precio nudo ve generación-transmisión. Aquí, disculpando la gráfica que no se adapta a lo que es los sistemas medianos, porque no hay unas torres de alta tensión como si lo vemos en los sistemas interconectados. Las torres, de hecho, los postes son muy similares entre distribución y transmisión, pero el precio nudo ve hasta ese mundo y el VAT de forma separada ve el mundo del cliente. Y si vemos el peso de cada una de estas componentes en la tarifa, vemos que el 58% es una componente de generación-transmisión en Punta Arenas y un 21% es VAT. ¿Ya? 15%, o sea, 16% del IVA, que matemáticamente a eso parece que el 19% del IVA, pero si uno lo ve dentro de la totalidad es el 16%. Más una componente de costos fijos que aparece en la cuenta y también es regulado. Entonces vamos por cada una de esas etapas, le voy a resumir un poquito lo que es el estudio de planificación y tarificación, que es el estudio de los sistemas medianos básicamente. El artículo 177 de la ley indica que cada 4 años las empresas que operen estas instalaciones deberán contratar una empresa consultora experta para la realización de un estudio técnico de costo y expansión de los sistemas. Edelmac contrata una empresa consultora para que haga el estudio. No es que Edelmac haga o defina la tarifa, ¿no? Es una empresa consultora con prestigio, típicamente prestigio nacional. El mercado chileno tampoco es muy grande, por lo tanto las consultoras se mueven siempre, si no se hace estudio mediano, hacen otro tipo de estudios, por lo tanto lo que intento decir es que la consultora que hace esto es independiente, hace un análisis técnico de la situación. El objetivo del estudio es determinar planes de expansión y la tarifa, ¿ya? A nivel generación-transmisión. Y las tarifas rigen para un periodo de 4 años y define entonces el plan de expansión que es vinculante y la empresa operadora en verdad es la empresa que defina el decreto deberá hacer la obra de expansión, tanto en generación como en transmisión, conforme al tipo, dimensionamiento y los plazos que estén establecidos en dicho plan. Súper resumido y no lo voy a comentar cada uno de los inputs del estudio, pero el estudio es súper desafiante, son estudios que toman alrededor de 5 meses, con dotación de las consultoras normalmente tienen 5 o 6 profesionales responsables del proceso. Tiene una multiplicidad de restricciones a incorporar, muchas posibilidades que proporcionan la solución, hay que ver cuál es la más óptima. Ingenieralmente podemos decir que es un problema que es altamente no lineal, incorpora variables tanto reales como enteras. O sea, no es además de que la consultora es independiente, les comentaba, el estudio es complejo, o sea, es desafiante. Se lo digo porque me tocó a mí trabajar en algún momento para este estudio, de verdad, y ser ahora del ministerio ser al revés, revisar el estudio tarifario que hacen las consultoras. ¿Ya? Y es un estudio, en general, la planificación del sector eléctrico es un tema desafiante. Hay variables con mucha incerteza como proyecciones de demanda. Quizás para usted el tema de demanda, más para Punta Arenas, porque crece a una tasa muy constante de energía. Si uno ve los sistemas interconectados y uno ve los estudios de planificación que veíamos hace 3 años, hablaba de tasa de crecimiento de 5,5% para estos años y ahora estamos viendo tasa de crecimiento de 2,5% y ojalá. Entonces, eso es un desafío ingenieril de llevar a cabo todo lo que son los procesos de planificación.
¿Ya? Como les decía, el estudio lo dirige el regulador, que es la Comisión Nacional de Energía, que toma el estudio que le entrega el consultor contratado por la empresa y en función a los criterios de políticas públicas que tenga la comisión, define la tarifa. ¿Ya? O sea, nuevamente, vuelvo a ser, quiero ser majadero, pero para que se entienda, el estudio se contrata una consultora independiente de la empresa, ese estudio se lo entrega a la Comisión Nacional de Energía, la Comisión Nacional de Energía lo revisa, hace las adecuaciones que estime conveniente, se establecen las discrepancias que correspondan entre las empresas y la comisión, van a lo que se llama panel de expertos que soluciona esta discrepancia y termina todo el proceso de casi un año desde que salen las bases definitivas hasta la fijación de la tarifa, de discusión y de trabajo de lo que es el estudio tarifario para cada uno de los sistemas medianos. Por otro lado están los cargos de potencia, también la Comisión Nacional de Energía realiza un estudio de costo de desarrollo de la potencia de punta, o sea, también están los mercados de energía y potencia para los sistemas medianos y se van por caminos distintos. Y lo otro que es súper importante es que los precios de nudo de energía y potencia que fija el Ministerio tienen características de precios máximos, eso en general en la regulación. El estudio de valor agregado se lo voy a comentar súper rápidamente porque son normas generales, pero lo que se hace básicamente se calcula un peaje que es calculado no en forma global país, sino que en lo que se conoce como áreas típicas. Las áreas típicas dependen de la densidad poblacional, la densidad de fierro de cada uno de los sistemas y para cada uno de ellos, en función a su realidad, se calcula el peaje. Es decir, el peaje que se le cobra es del MAC, digamos, distribución o que cobra del MAC distribución a la señora Juanita es regulado y tiene consideraciones que la diferencian del peaje que se le cobraría en Chilectra o en Chilquinta, en la quinta región o el grupo CG. O sea, tiene consideraciones de las realidades locales. ¿Ya? Y el cálculo del VAT se hace cada 2 años, con 2 años de desfase a los estudios de sistema mediano, y lo más importante que les puedo decir acá que el VAT es una señal de eficiencia a través de tarifa, 100%. No hay una empresa modelo que parte desde cero y el estudio no indica cuáles son las expansiones que se debe hacer, sino que el castigo es, yo calculo una tarifa que te asegura una rentabilidad, mientras tú más te alejes de esa operación de la empresa modelo con empresa distribuidora, tus ingresos van a ser penalizados. Y cada cierto tiempo se hace lo que se conoce como el chequeo de rentabilidad, que asegura que la empresa distribuidora con las tarifas que son reguladas no se haya excedido de los ingresos que están definidos por ley. ¿Ya? Entonces, para terminar la componente tarifa, el precio final a cliente en sistemas medianos tiene una componente de nudo que se sociabiliza entre los distintos sistemas medianos y una componente VAT. Y la generación de transmisión tiene una expansión obligatoria, mientras que el VAT tiene una expansión, digamos, indicativa. Eso es un poco el barniz que quería darle de lo que es el estudio actual. O sea, nosotros decimos que queremos cambiarlo y yo quiero que tengamos en la mesa qué es lo que queremos cambiar. Disculpa. Nosotros como equipo en el que estamos trabajando varias divisiones del Ministerio, más varias divisiones de la Comisión Nacional de Energía, más la superintendencia que tiene el rol de la fiscalización. Y en función a lo que vamos a ver que la agenda, hemos desarrollado un proceso que intentamos hacer lo más participativo que se pueda. O sea, nosotros, aquí varios yo ya los conozco, hemos venido a las mesas que se han hecho durante todo el año, dirigidas por el CEREMI y la UMAC, en donde hemos hecho discusiones, donde se han planteado los temas, donde se ha escuchado abiertamente a la comunidad para que ponga sus dudas, sus inquietudes y también sus ideas. Por lo tanto, ahora también creo que es válido que presentemos el diagnóstico. Voy a presentar 2 que ustedes probablemente los conozcan, pero también les voy a mostrar un poco los Aysén y hacer reiteración en lo que dice la agenda. Como marco global, el desafío energético no solamente es de la región de Magallanes o de Aysén, sino que en verdad de todo el país. Nos damos cuenta que la energía es motor de desarrollo para el país, más cuando nos guste o no nos guste, el principal generador de ingresos para el país es la minería y los costos de la energía es un input relevantísimo en su línea de costo. Entonces, cuando hablamos de motor de desarrollo es real, que la energía empiece a subir, genera desventajas comparativas con la extracción de la minería en otros países, por lo tanto uno tiene que ser un poco, aunque nos guste, insisto, aunque nos guste o no nos guste, la minería mueve el país. Por lo tanto, disponer de energía es condición necesaria para el crecimiento,
pero el ministro lo ha dicho en múltiples ocasiones, no es una energía sin apellido, es una energía que debe ser confiable, sustentable, inclusiva y a precios razonables, ¿no? Y alcanzar esta meta es misión del país, con sus bajadas respectivas regionales, pero es una visión completa del país. La Agenda de Energía es nuestra hoja de ruta que nos ha marcado todos nuestros trabajos desde que comienza el ministro Pacheco. En particular, le voy a hacer un extracto de qué es lo que nos interesa a los medianos. Habla de que, nuevamente, Chile es un país pobre en recursos fósiles, pero tiene abundancia en recursos renovables, y el desafío es integrar estas energías renovables a lo que es los mercados de energía, de electricidad, en particular lo que estamos viendo nosotros. Y como les comentaba, hace mención también al rol de la energía renovable en sistemas aislados, como son los medianos, y en general los sistemas aislados, los más chicos también, como medida de mejora en la sustentabilidad. Porque si uno ve por dimensiones, que uno hable, está bien, yo creo que se puede mirar así, pero como emisor de partículas de CO2 al mundo, está bien que seamos responsables, pero lo que importa aquí en la región es un desarrollo futuro sustentable. O sea, se hablaba recién de los hijos, o sea, efectivamente asegurar de que exista energía a largo plazo, ojalá limpia y a bajo costo. Y esto es el punto importante, que la agenda dice expresamente que el proceso que el Ministerio acompañará un proceso de discusión participativa en cada región para definir una política energética de corto y largo plazo que asegure un abastecimiento de energía seguro, a precios razonables y con el mejor aprovechamiento de los recursos propios y eficiencia energética. Y más importante aún, encuentro yo, que dice textual que de este proceso emanará una propuesta legislativa para el cambio del marco regulatorio que existe en los sistemas medianos de la ley eléctrica. Dado lo anterior, entonces, nosotros hemos buscado hacer un diagnóstico compartido, siempre en el marco de la ley actual, con lo que nos mandata la Agenda de Energía, ¿no? Donde hemos analizado propuestas regionales y su diagnóstico de la aplicación y el futuro de lo que es los sistemas. También hemos consultado a empresas consultoras expertas y a la academia. También la visión de la empresa operadora es relevante. Y por otro lado tenemos la experiencia del Estado, digamos, en lo que ya son, si se acuerdan, el estudio, la ley salió en el 2004, por lo tanto ya se han ejecutado 3 estudios tarifarios, por lo tanto hay experiencia de sobra en el aparato estatal, tanto el Ministerio, que si bien es más nuevo, igual tiene un equipo técnico relevante que puede ser contraparte perfectamente de la comisión, que es el encargado de llevar a cabo el estudio de planificación y tarificación, más la superintendencia, que también tiene un rol relevante, sobre todo el cumplimiento de las normas. Primero el diagnóstico, ustedes lo conocen, pero igual se los voy a comentar, que es la propuesta ciudadana de energía para Magallanes, que veo varias caras que sé que participaron en este trabajo liderado por el diputado Boric. ¿Qué es lo que habla respecto a la RNC? Dice que la región enfrenta el desafío de transitar desde una matriz térmica en base a combustibles fósiles hacia contaminante y poco sostenible, hacia sistemas energéticos basados en criterios de sustentabilidad y equidad social. Habla también de la necesidad de diversificar la matriz eléctrica con un foco muy importante en lo que es la energía eólica, tecnología que, como se dijo anteriormente, ya es competitiva o está en el borde de serlo, incluso pese a las perturbaciones que genera el subsidio del gas en lo que es la planificación de los sistemas eléctricos. Y también hablan de un aspecto que encontré súper interesante, que esté con la conciencia, que es la integración hasta su máximo técnico. Después vamos a ver un poquito cuál es la definición de lo eficiente, pero hay que tener en cuenta que, y lo conversamos recién, los sistemas eléctricos efectivamente podrían llegar a ser 100% renovables. El problema es que eso implica costos que hay que ver si son los óptimos para las sociedades, pero porque las tecnologías renovables tienen desafíos de tecnología aún, tienen características que son fluctuantes, y si uno lo compara con el alternativo, que son motores o turbinas a gas o diésel que llevan mucho tiempo, una tecnología que es usada en todas partes del mundo, que hay muchos proveedores, entonces hay que tener una cierta consideración con cómo hacer convivir ambos tipos de tecnología, pero se puede. Pero lo que hablaba en particular el estudio o la propuesta ciudadana es propender su integración hasta su máximo técnico.
Yo en la mesa me encargué de mostrarles a los participantes que esto es un tema, nuevamente, no solamente de los sistemas medianos, ni menos de solamente de Punta Arenas. Si uno ve los sistemas interconectados, también están haciendo o han hecho estudios de cuál es la penetración de energía renovable en sus sistemas con las redes actuales y proponiendo planes a futuro para adecuar las redes para que efectivamente se pueda incorporar la mayor, o sea, para allá vamos, para incorporar la mayor cantidad de energías renovables que soporten los sistemas. Pero, insisto, es un desafío. No es que no hay aquí ni conspiraciones ni nada que digan no, los renovables no, sino que es un desafío, vamos de la mano. También lo comentaba recién, cuando yo salí de la universidad hace harto rato, cuando uno me hablaba de la tecnología solar, yo decía eso era casi piloto, y hoy día uno se está viendo y los proyectos en el norte, unos proyectos gigantescos solares que compiten en costo. Entonces, y eólico, ¿para qué decir? Entonces hay que ir de la mano con la tecnología, hay que ir monitoreándola y efectivamente ver propendiendo al desarrollo de energías renovables, pero siendo conscientes de que trae desafíos que hay que solucionarlos. De la planificación habla un poco de, o reconoce que el subsidio al gas es una señal perturbadora para la planificación de los sistemas medianos y que efectivamente, si bien es bueno el subsidio, porque cuando uno lo ve a usuario final, efectivamente baja cuentas, pero un subsidio que hay que relocalizarlo, se subsidia un recurso que es finito y además no se discrimina por tipo de cliente, que era algo que decían, o sea, mientras más consumen, más es tu subsidio. Entonces, la mesa misma decía que hay que hacer una relocalización del subsidio. La misma mesa también habla que no se reconoce necesariamente la inversión en su vida útil, también lo vamos a conversar un poquito más adelante. Y el tema, bueno, el subsidio que les comentaba recién. Después está el trabajo de las mesas que ha trabajado la Seremía a través con el paraguas del proceso de energía 2050, acompañado de la universidad y en particular con el CERE, donde hice, este trabajo está en preparación, pero saqué algunas ideas para mostrarles qué es lo que se discutió en esas mesas. Si uno ve la visión, en particular lo que interesa a los sistemas medianos, habla de una de las inversiones más importantes, o incluso se pone primero aquí, es diversificar los recursos energéticos. O sea, uno ve como metas que habla de uso eficiente de energía, pero también hablan de que al 2050 tener una matriz segura, diversificada, con energía de renovable importante, y líderes de investigación y desarrollo de la generación de fuentes de energía, en particular la energía renovable no convencional. Ahí si uno va un poquito a la bajada que se hace como metas, hablan por el lado de arriba es desarrollar sustentabilidad de nuestra materia energética incorporando energía renovable, dándole un rol fundamental a la energía eólica, el desarrollo de los sistemas más grandes y los sistemas que son más pequeñitos, los realmente aislados, buscar el mejor mix. Eso pasada rápida, y esto lo queríamos mostrar también, que esto no solamente se ha hecho en Magallanes, en Aysén también en el marco del proceso 2050. Hay dos estudios en curso, uno liderado por la Universidad de Chile, otro por la constructora Deuman, que buscan dar una línea base de discusión. Como un diagnóstico, han habido talleres comunales también hacen punto de que la energía es motor de desarrollo para los sectores productivos en la región. Un tema que quizás aquí no es tema, pero que en Aysén sí, que la energía es considerablemente más cara, por lo tanto le toman la componente de costo, no es menor para ellos. También se requiere diversificación de matriz, haciéndonos menos dependientes de recursos fósiles, especialmente el diésel. Y también es importante que también se mencionó aquí, que es creación de instancias de información y educación. O sea, hay muchas cosas que no se conocen, y es súper importante que desde las regiones conozcan los procesos que le involucran a ellos mismos, o sea, que el conocimiento esté acá, digamos. Bueno, el diagnóstico de los consultores, la academia de operadores, se lo resumo, habla un poquito de... bueno, le quería igual, antes de... el diagnóstico es súper común entre todos los actores, estoy sacando como puntos que no se han repetido, para no ser tan latero, digamos. Pero los consultores, la academia de los operadores hablan que efectivamente hay se debe ampliar un poco el concepto de qué es lo que es, o de cómo definir la expansión. O sea, efectivamente voy a meter tecnología solo cuando rentan, solo cuando bajan la tarifa. ¿Bajo qué criterios de eficiencia? O sea, ¿qué es la eficiencia? Se utilizarán criterios políticos o criterios sociales. O sea, creo que la academia en particular está interesada un poquito en revisar bien qué es el desarrollo eficiente, ¿no?
También hablan de que la realidad de los sistemas medianos grandes son distintos a los pequeños, o sea, efectivamente, como vimos, no sé si se quedaron con la imagen, pero sistemas grandes de los medianos son dos, Aysén y Punta Arenas, y el resto está todo muy cerca del límite inferior de lo que es sistemas medianos, donde las realidades son efectivamente distintas, o sea, para efectos prácticos en sistemas, bueno, usted lo vio en Puerto Williams, en particular les puedo decir uno que me parece que es Cuchildeo, que se fue una pesquera y se redujo un 40% la demanda. Entonces, la regulación tiene que ir de la mano, tiene que tener tarifas que se adapten mucho más rápido a las realidades. También hablan del reconocimiento de las inversiones. Esto es súper importante, que habla que si es que el estudio busca solo minimizar costos y todo lo que se define en el estudio se transfiere inmediatamente a tarifas, también genera una señal perturbadora en la definición del estudio, ¿no? Porque sabemos que hablando ingenieralmente, si nosotros tenemos una función objetivo, mientras más restricciones le ponga a la función objetivo, más te alejas del óptimo. Entonces, si tú le pones al estudio que la tarifa se mantenga lo más semejante a los procesos anteriores, le pones un campo muy difícil de mover, o sea, un espacio muy pequeño para el estudio para moverse, ¿no? Sobre todo cuando habla de la flexibilización de los criterios, ¿no? Bueno, también habla que el estudio tarifario es aumentar los plazos, tener input principalmente de lo que son los costos de inversión y los proyectos que se puedan recopilar en la zona, ¿no? Hablan de una planificación que reconozca escenarios de planificación bajo incertidumbre, la planificación sin subsidios, lo que les comentaba, la tarifa que se adapte rápido a los cambios de oferta-demanda. También un tema de regular la existencia de los PMG en los sistemas medianos. Los PMG son los medios que se conectan directamente a la distribución y que la regulación actual no reconoce existencia de PMGDs en los sistemas medianos, pero existe esa posibilidad, incluso podría ser para el sistema más eficiente que se conectara a través de un alimentador de distribución que hace una línea de transmisión. Entonces, como resumen de los diagnósticos de todos los actores. Ahora le voy a comentar, después de recibir todos los diagnósticos y hemos estado en etapas de discusión formando el equipo de trabajo y discutiendo con cada uno de ellos, ya hemos definido al menos los pilares fundamentales los que se va a basar el proyecto de ley, ¿ya? Que se resumen en estos 4 puntos. Como les dije, para nosotros, la visión de tanto nosotros del Ministerio como del regulador, la CNE, el tema del monopolio no es una dificultad, o sea, no es en sí maligno. Lo que nosotros vamos a promover es la competencia de proyectos, para efectos, sobre todo desde... Si partimos de la base que podemos hacer una regulación bien y podemos hacer el seguimiento de la regulación, que el proyecto eólico, disculpando el poner nombre y apellido, sea de Pequet o del MAC, al sistema no le importa, porque lo importante es que el proyecto eólico ingrese, ¿ya? Y ingrese en todos los proyectos eólicos que se puedan, ¿ya? Porque finalmente lo que marca la tarifa es una empresa modelo que usa tecnologías eficientes, ¿ya? Entonces, por un lado, es la competencia de proyectos con foco renovable, ¿ya? Pero siempre es proyecto. Por otro lado, tenemos, que ha sido constante en casi todas las reformas de la regulación que está haciendo el Ministerio, es el nuevo rol del Estado en la planificación, ¿ya? O sea, un Estado mucho más activo en lo que es el proceso. El tercer punto, que ya salió en prensa y está en el Congreso y se espera aprobar prontamente, está los conceptos de socialización de las tarifas, ¿ya? La equidad tarifaria residencial es un proyecto de ley que permitirá fijar tarifas más o menos comparativas entre las distintas distribuidoras del país. Y lo último, que creemos que tenemos una condición de borde, referida a que cuando uno ve la definición de sistema mediano dice superados 1.500 kilowatts de capacidad instalada. Y son esos sistemas los que son sujetos a regulación con todo lo que significa eso. Y creemos que el Estado o sea, si bien la regulación marca mercado, el Estado debe acompañar a las empresas más chicas que logren modernizar tanto su administración, su operación como su infraestructura para poder ser sujeta a precio. Y ese diagnóstico nace porque desde la dictación de la ley, solo me parece que 2 sistemas han pasado a ser aislados a medianos. Uno, que es Puerto Williams, que está a la espada bajo el alero del MAC, y el otro me parece que es Cuchildeo, que está bajo el alero del Grupo Saesa. ¿Ya? Pero si uno se ve, empieza a ver sistemas como Isla de Pascua o San Pedro de Atacama, han tenido dificultades principalmente porque la empresa no es apta para ser sujeta a regulación, ¿ya?
Y mientras no lo sea, vamos a tener el problema que se le va a exigir desarrollo eficiente, pagándole una tarifa, pero que la tarifa no le alcanza en la práctica a la empresa para modernizarse. Y ese es el cuarto, bueno, parece que me adelanté un poco, pero sí, me adelanté. En la competencia de proyecto, entonces, lo que le decía, que lo que nosotros pensamos que la base, la metodología de costo incremental del desarrollo, ICTLP, y costo total a largo plazo, es una metodología que es correcta, pero hay que hacer precisiones principalmente al desarrollo del estudio tarifario. ¿Por qué? Porque la regulación nos estaría entregando las señales para generar la competencia en proyectos. Si uno ve los planes de expansión que ha definido los 3 estudios tarifarios, por competencia me parece que el único proyecto que ha salido por competencia es el de Beckett. El resto siempre ha sido como unidad informada en construcción al momento del estudio, pero no por competencia realmente. Por lo tanto, la forma entonces de supervigilar esa competencia quizás está fallando y tenemos que modificarla. Esto yo creo que es súper importante, el rol del Estado. Mira, nosotros lo conversamos recién. La red ley eléctrica se caracterizaba por ser escrita por ingenieros. Y para ingeniero la definición de óptimos era súper sencilla. Era una vinculación entre, o la solución que daba o que dejaba satisfecho tanto el problema técnico como el problema económico. Y en busca del óptimo estaban ingenieros y abogados. Eso era lo que típicamente se hacía. Pero los tiempos cambiaron y se agregan 2 patas al problema. Ya no tenemos solamente el problema técnico y económico, sino que le agregamos el problema social y el ambiental. Y cuando hablo social, es las comunidades y sus preocupaciones, donde está, por ejemplo, también la sustentabilidad. Eso obliga a que también la búsqueda del óptimo haya más actores, ingenieros, abogados, ambientalistas, políticos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, comunidades indígenas como civiles, la población en general. Y lo que hace que, volviendo atrás, lo que antes era un espacio grande para buscar las soluciones, ahora se reduce mucho más. Se volvió loco. Se volvió loco. No volvió para. Como la penúltima. Ahí. Entonces esto al Estado lo obliga a buscar la conciliación entre los distintos actores. Trasladado entonces a lo que es los sistemas medianos, tenemos nuevos desafíos para el planificador y esos desafíos quizás van a significar adecuaciones a, como decía, a la participación del estudio, a las consideraciones de qué es lo eficiente. O sea, antes era una eficiencia antes tenía que ser eficiente y legal, pero eficiente desde el punto de vista del ingeniero que buscaba eficiencia de costo. Ahora entran matices que son difíciles de valorizar y de verdad difíciles de conciliar. Por lo tanto, quizás hay que flexibilizar la función objetivo que busca el estudio. Tener consideraciones de seguridad de suministro a largo plazo, de evaluación de escenario bajo incertidumbre, de mirar si efectivamente, si nosotros decimos que hay problema en la competencia de proyectos, ver con los distintos actores por qué no hay proyectos. Y el diagnóstico se ve que el incumbente dice que si uno le asegura las inversiones solo por 4 años, es difícil que haga inversiones distintas a motores diésel que se recupera la inversión rápidamente, o motores a gas. Y para el otro lado, si uno habla con los promotores de energía renovable, dicen si no me aseguran a mí mi desembolso por varios años, tampoco va a tener ningún incentivo a ingresar. Entonces, empezar a mirar qué es lo que pasa y todo eso incorporarlo a lo que es el estudio tarifario.